Pues 28 minutos pasan de las 9 de la mañana. Ya saben que pueden entrar ya con sus consultas al 915331851. WhatsApp y notas de voz al 609224716. Y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Tiempo, por tanto, para ir al análisis, y lo hacemos a esta hora, al análisis de sus consultas con Manuel Pinto, jefe del Departamento de Análisis de XTV. Manuel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días a todos. Vaya semanita que tenemos por media. Y eso que también ha empezado fina, ¿eh? Menos mal que vamos a analizarlo en detalle a partir de ese análisis, pero antes de entrar en las consultas, Manuel, sí que quiero preguntarte, precisamente, vaya semanita lo que está por venir, también el pie en el acelerador como ha empezado para la tensión, y viendo pues ese signo mixto en Europa, viendo a Estados Unidos que se dibuja en rojo después de haber dudado el viernes qué hacer y terminar en positivo, y con un oro que sube, explicando su calidad de activo refugio por todas las nuevas datos económicos mixtos, aranceles que cambian de ritmo. ¿Cuál es la fotografía? ¿Cómo ves a los índices? Pues a ver, Eva, si un poco analizamos todas esas eventos, ¿no? que comentabas, los aranceles, pues al final los aranceles, evidentemente vamos a tener mucha incertidumbre, volvemos a la casilla de inicio, ¿no? del juego, ahora mismo pues con unos aranceles, una tasa efectiva promedio que ha bajado 2,1 puntos, ¿vale? Hemos pasado el jueves de una tasa efectiva del 15,6 a una tasa efectiva ahora mismo del aproximadamente 13,2, 13,3%, y en la que podemos identificar ganadores y perdedores. Por ejemplo, Brasil, el gran ganador, Brasil o China o India o aquellos países en Asia que tenían unos mayores superávit comerciales con Estados Unidos y que habían sido penalizados en los acuerdos con la administración Trump. Perjudicados, Reino Unido, por ejemplo, que había llevado a cabo acuerdos del 10% y algunos productos en exenciones, pues ahora se ve un 15%. Australia, de igual manera, en la Unión Europea, principalmente, por ejemplo, Italia, con algunos de sus productos exentos, pues ahora va a tener un arancel superior, ¿no? Yo creo, sin embargo, que es positivo para las bolsas, es positivo en el sentido de que hay una tasa efectiva menor y que, por tanto, pues va a llevar a mejores beneficios para algunas entidades. Por ejemplo, hablamos del textil, hablamos de muebles, hablamos de electrónica, hablamos de juguetes, bueno, pues algunas de esos sectores que se han visto perjudicados por los aranceles el año pasado. Respecto a la renta fija, pues es verdad que hay muchas dudas, porque al final esos ingresos de los aranceles se estima de 133.000 millones de dólares a través de la ley de emergencia que promulgó Donald Trump, que es la que han revocado. Es verdad que ahora pues sale la ley 212, ¿no? O 122, bueno, ahora hay mucho lío de números, pero que son 150 días, la tiene que prorrogar después el Congreso, que en principio pues la prorrogaría, pero esos 133.000 millones de dólares pues quedan un poco en el limbo, ¿no? Y eso pues hace que haya un menor beneficio, unos mayores recursos para financiar el déficit actual de Estados Unidos. Así que, por tanto, esperamos que haya más oferta de bonos para financiar toda esa deuda y que eso derive y genere una mayor rentabilidad en los bonos y una caída, por tanto, en el precio. ¿Quién sale ganando? Aparte de las acciones en términos generales, el oro. Como bien decías, activo refugio, activo de esa incertidumbre general. El año pasado ya lo hizo muy bien en esa situación de inestabilidad de los aranceles, el crecimiento del déficit, el crecimiento de la deuda, el crecimiento de la inestabilidad, pues es algo que creemos que va a continuar, que seguíamos pensando en las últimas semanas que va a continuar. Esta semana se cumplen 4 años de la guerra en Ucrania y en general esa debilidad constante de las monedas fiduciarias que creemos que es precisamente compatible con estos activos como el oro, ¿no? Luego tenemos Irán. Irán, al final, Estados Unidos decía que quería eliminar su programa nuclear, pero en principio dijeron que en junio del año pasado, con los bombardeos, ya lo habían eliminado. Así que nos queda la segunda alternativa, que realmente esté llevando todo ese ejército no para eliminar el programa nuclear, sino para derrocar al régimen. ¿Qué puede pasar? Pues ese bloqueo del estrecho de Hormuz, que puede provocar una prima geopolítica en el precio del petróleo. En los últimos 90 años, para que la gente sepa datos estadísticos, cuando ha habido este tipo de eventos geopolíticos, las guerras en Oriente Medio, la guerra del Golfo, Ucrania, etcétera, el precio del petróleo a los 3 meses suele subir un 20%, luego ya revierte a los 6 meses parte de sus beneficios, que el que lo hace bien, ese 20% es precisamente el oro, ¿no? Pero yo creo que esta vez es diferente, no va a haber una prima geopolítica tan alta en el precio del petróleo, porque al final hay mucha reserva estratégica que han acaparado Estados Unidos, China, incluso Irán, en suelo marítimo, pues tiene muchísimo petróleo que puede enviar, ¿no? Pero en cualquier caso, aranceles, dudas, Irán, vamos a ver qué ocurre, resultados de Nvidia también sobre la mesa.
la empresa más grande del mundo, presenta resultados el miércoles. En principio, varios temas candentes, los márgenes, ver cómo le afecta la producción de Blackwell, ver cuánto del ingreso o de la capacidad que están generando los hiperescaladores le lleva a Nvidia, cuánto de este dinero que están invirtiendo es para Nvidia, las perspectivas de cuánto dinero van a empezar a ganar Nvidia de cara a los próximos meses, la guerra entre los TPUs de Alphabet y las GPUs en los data centers, bueno, muchas dudas, y las opciones dan un movimiento implícito de hasta el 11%. Con todo esto, Eva, pues yo creo que sigue en marcha esa diversificación y rotación que venimos anunciando desde XTB en los últimos meses, en la que el SP500 equal weight, en la que bancos, en la que emergentes, Latinoamérica, que lo está haciendo excepcional con ese boom de las materias primas, y Brasil, por ejemplo, que todavía cobra más protagonismo, como decíamos, ante ser uno de los grandes ganadores de los nuevos aranceles, ¿no? Pues yo creo que sigue habiendo muchísimas alternativas, muchísimas ideas de inversión para que nuestros usuarios y oyentes puedan analizar, ver y, por supuesto, pues incorporar en sus carteras, y si es en XTB, pues mejor que mejor. Mencionabas hace un momento que esta es una semana de Nvidia, donde van a tener los inversores puestos el punto de atención, pero te preguntan, Virginia, dices si venderías Nvidia antes de los resultados. Pues, a ver, yo no la vendería, porque al final nosotros seguimos siendo positivos en Nvidia. Creo que al final hay muchas dudas, pues por ejemplo, esa disrupción de la IA se está llevando por delante a aseguradoras, se está llevando a empresas de legal, ¿no? Pues al final son empresas que dedican mucho de sus ingresos a las horas facturadas. Si la jurisprudencia se analiza en unos segundos, las tareas administrativas en unos segundos, pues mucha parte de esos ingresos se reducen. Software, las licencias van a bajar, logística, las de ciberseguridad, ¿no? El viernes que tuvieron una caída brutal. Pero a pesar de ello, todas estas empresas y toda la inteligencia artificial al final necesitan los mejores chips para poder seguir evolucionando y desarrollándose. Y los mejores chips, salvo que se demuestre lo contrario, están aquí, están en Nvidia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que también pues hay dudas, porque es un campo que los TPUs que son de Alphabet pues han evolucionado también, pero en cualquier caso todavía les queda mucho terreno para poder mejorar a las características que tiene Nvidia. Yo sigo siendo positivo. Y aquí lo que vemos es una tendencia lateral a nivel técnico. Estamos encuadrados en un rectángulo que podríamos definir en esta tendencia, y incluso si lo hacemos un poquito más pequeño, quitando esos extremos de estas velas, pues entre los $200 y los 170, y ya sabéis que cuando más tiempo estemos en este proceso, pues más agresivo va a ser la salida al alza o a la baja. Ahora mismo estamos por encima de las medias móviles, hemos roto al alza la media móvil de 50, nos aproximamos a la parte superior de Bollinger, lo cual es un buen indicio. Estamos con una DX muy flojito y un RSI que, bueno, pues está a niveles que ni de sobrecompra ni sobreventa, y yo creo que aquí al final lo que va a definir hacia dónde vamos es los resultados, ¿no? Evidentemente, si los resultados son negativos, si los márgenes bajan, si los ingresos no son esos 70.000 millones de dólares esperados, si tiene dudas sobre cuánto va a recibir de los hiperescaladores, pues nos vamos a ir a esta zona, ¿vale? La parte baja. Y si se rompe esa zona, vamos a hacer con Fibonacci, si se rompe esa zona, pues ya podemos estar hablando de niveles más bajos, entre los $150, ¿no? A corto plazo, a medio plazo. Pero yo diría que en general, quitando esa evolución que podemos tener de los resultados, que nosotros creemos que van a ser positivos, sigo siendo positivo y por tanto dejaría Nvidia en mi cartera. Vale, vamos con más consultas. Vamos con una nota de voz. Muy buenos días, mi nombre es Carlos desde Almadén, Ciudad Real. Preguntar al señor analista, por favor, si ve interesante para el corto plazo y a estos precios en Telefónica una entrada y posible recorrido hasta su resistencia, que dejó un gran hueco. Si entiende que puede ir a tocar la parte baja del hueco que dejó. Gracias. Pues, ¿qué te parece? Alberto Sanz, por cierto, también decía si podrías analizar el sector telecos europeo. No sé si lo podemos extender junto con Telefónica y luego ese sector. Sí, bueno, al final es una situación que estamos viviendo muy similar, lo estamos viendo por ejemplo también en Celnex, y las caídas está siendo la nota predominante en las compañías del sector, ¿no? Y al final en Telefónica, que está siendo pues una de las compañías de la que más nos preguntan constantemente, porque la magnitud que ha tenido normalmente pues es muy amplia, y vemos, como decía nuestro oyente, que tuvo esa caída fuerte en el mes de octubre, que fue cuando comunicó
el nuevo plan estratégico. El nuevo plan estratégico se basaba en reducir dividendo, en pasar o depender más de esos países más maduros, con un crecimiento más estable, que lo cual para nosotros es algo más dudoso, ¿no? Y estamos viendo que en las últimas semanas se ha quitado la parte de Chile, se ha quitado la parte de Venezuela, se ha ido quitando partes de Latinoamérica, de países con perspectivas de crecimiento, quitando Venezuela, evidentemente, pues sólido, y se ha quedado pues más ligado a España, Reino Unido, Alemania. Bueno, en las últimas sesiones hemos visto que ha habido un repunte interesante. Esto es gráfico semanal, ¿vale? Y vemos que ha habido algunas semanas pues atractivas, ¿no? En el plano inversor, sobre todo pues ligado a que también es una empresa con altos niveles de endeudamiento. Los bonos han tenido una rentabilidad a la baja en las últimas sesiones, ante ese activo refugio, ¿no? Y la perspectiva de una menor inflación y que por tanto pueda generar pues más recortes de tipos. Y bueno, pues aquí lo que vemos es que ha intentado, y podríamos estipular aquí una taza, ¿vale? Que es la base de la taza y el asa, que podríamos ver alguna vela más lateral, ¿vale? Veis que aquí identificamos esa parte baja de la tasa, que es esa base, y aquí el asa, y que nos da esa proyección que nos daría desde la parte superior hasta la inferior, ¿no? Que sería, en el caso de romper al alza, pues estos niveles de los 3,75 euros, pues podríamos establecer proyecciones alcistas que nos devuelvan a la tendencia al canal alcista previo de máximos y mínimos crecientes, que después de esa notificación del nuevo plan estratégico pues se puede revertir a la baja. Bueno, a ver, no somos muy positivos, yo creo que hay coste de oportunidad en Telefónica, pero ahora mismo si la mantenemos en cartera la mantendría entre esa posibilidad, y también estaría muy pendiente de precios de stop muy ceñidos, 3,50 para el corto plazo, y para más medio plazo 3,21. Todavía estamos lejos de las medias, estamos lejos de la tendencia alcista anterior, hemos conseguido previamente pues superar un poco esas bandas inferiores de Bollinger, y el ADX pues es una tendencia de 20 y pico, que es una continuidad de la tendencia que es bajista, ¿no? Si lo analizamos más a largo plazo. Bueno, pues esos niveles a vigilar, y bueno, pues oye, nos puede sorprender al alza si consigue superar ese 3,75 euros por acción. Vamos con más consultas y te preguntan ¿cómo ves ACS en la semana que presenta resultados? Bueno, ACS para nosotros es uno de los mejores valores dentro del selectivo nacional. Yo creo que hay que tenerla en cartera sí o sí. Fijaros, ¿no? Estos gráficos semanal, cómo se ve la evolución de la constructora española en la parte superior de Bollinger. La semana pasada pues fue identificada por diferentes casas de análisis como uno de los ganadores del desarrollo de la inteligencia artificial por la construcción y la ventaja competitiva que tienen los centros de datos a través de su filial Turner en Estados Unidos, algo que veníamos nosotros anunciando en anteriores consultorios de manera continuada en los últimos meses, y es que para nosotros pues, es espectacular la gestión de la compañía, gestión en el volumen de la cartera, cómo ha ido creciendo, la diversificación que mantiene, y además es una empresa que es que le ha salido bien todo. En Estados Unidos esa ventaja competitiva de los centros de datos, le ha salido bien en Alemania en la eliminación del freno de la deuda el año pasado para invertir 500.000 millones en infraestructura a través de su filial Hochschild. Algo se va a llevar gordo. En España estamos viendo crecimientos económicos al 3%, en Australia estamos viendo también un crecimiento sólido. Pues en general es que es una empresa que realmente pues muestra todos los indicios para que, a pesar de todas estas subidas que estamos viendo, continúe, ¿no? Yo sé que a los inversores les da miedo, porque si alguien me pregunta, oye, ¿compro ACS? ¿Nos parece una buena opción? Y la gran pregunta siempre es, ¿pero no está ya muy alto? ¿Ha subido mucho? Pues imaginémonos cuando estaba aquí, ¿no? En 82 euros por acción, ya estaba alta, pero los fundamentales siguen siendo sólidos, y a nosotros nos siguen pareciendo que siguen siendo sólidos. Como digo, parte superior de Bollinger, lo cual muestra esa tendencia alcista por encima de las medias, con una DX muy fuerte que muestra esa tendencia al alza. Yo sigo confiando plenamente en ACS. Vamos con más consultas. Antonio López Herrera dice: buenos días, ¿podría hacerme un análisis con soportes y resistencias de SECEL, ticker S de Sevilla, España, Zaragoza y Lugo, SEZL? Vale, pues vamos con ello. Bueno, veo que es una empresa financiera. Veo que es una empresa financiera, pero habría que ver que es de pagos. Bueno, no me ha quedado muy claro. Aquí, ¿qué es lo que vemos, no? Pues ese tipo de empresa con fuertes picos de volatilidad que llevó de los $16 a $160 en unos meses en 2025.
que entiendo que, bueno, pues algún tipo de noticia, alguna publicación de resultados que haya podido generar este aumento del optimismo y después, pues sin embargo, pues hemos visto caídas importantes, ¿no? Ahora mismo nos situamos en una situación en, por debajo de las medias móviles, que podríamos establecer pues niveles de soporte claros en torno a los $59 como corto plazo, después ya más medio plazo nos situaríamos en los $48, pero en esta primera resistencia es clave, ¿no? Es clave porque incluso aquí podríamos identificar un hombro cabeza a hombro después de algunas subidas que hemos visto que nos da un cambio de tendencia. No ha sido así porque después hemos hecho un pullback otra vez hacia los soportes anteriores que se convierten en resistencias. Mantenemos algo más de tendencia lateral en las últimas sesiones, a pesar de ser velas alcistas. Pero bueno, soporte, diría pues 58,75 aproximadamente, creo que es un soporte clave. Resistencias, pues otra vez sería marcar estos máximos de los $79,80 del 2025 y si conseguimos batirlos al alza sería por encima de las medias y después de una tendencia lateral y sería una magnífica noticia, pero de momento pues más pausados. Para aquellos que no la tengan en cartera me esperaría y para este cliente que dice que la tiene pues 58,75 de stop y luego pues resistencias en $80 que si las consigue rebasar al alza pues desde luego es una magnífica noticia porque se puede ir mucho más alto. Vamos con más consultas, vamos con una nota de voz. Hola, buenos días, soy Fernando de Madrid. Quería preguntar en el consultorio de bolsa soporte del SP500, nada más. Muchas gracias y un cordial saludo para todos. Pues esa consulta desde Madrid, el índice rector de Wall Street, SP500. A ver, es que para el SP500 ya estamos viendo niveles importantes en los que está cimentándose ahora mismo la confianza de los inversores, pero apenas podemos decir que está a un 2% de sus máximos históricos. Realmente lo que más estamos viendo, lo más importante es que está siendo un mercado muy loco en el SP500, en el que las empresas, hay apenas pues 97 empresas del SP500 con movimientos de apenas un más 5, un menos 5%, y hay 117 empresas, es decir, más empresas que están con movimientos del más 20 y menos 20, ¿no? Lo cual está llevando a mucha volatilidad, pero realmente, como digo, pues muy cerca de los máximos históricos y esos 6.700 puntos que podríamos considerar como un nivel de soporte clave. Para nosotros el fondo sigue siendo positivo, yo creo que hay que seguir confiando en Estados Unidos, a pesar de la volatilidad actual, al final, a pesar del private equity, que también tuvo algunas pinceladas de inestabilidad la semana pasada, de la disrupción de la IA, de la incertidumbre de aranceles, de Irán. Yo creo que hay que seguir siendo positivo. Los resultados han mostrado un tono muy alcista. Vemos estímulos monetarios, estímulos fiscales, vemos el efecto riqueza, vemos pues, diferentes argumentos que nos permiten ser y seguir siendo positivos. Y por tanto, pues bueno, a pesar de marcar esos niveles de soporte de los 6.700 puntos, en el medio y largo plazo, como digo, el sesgo es alcista. Antes de continuar, vamos con una llamada telefónica. Joaquín, muy buenos días. Sí. Quisiera saber la opinión del experto para entrar de una empresa, una acción que se llama Puig, que es deletreado Puig. Puig es una compañía de lujo, de artículos de lujo. Sí, pues puede ser, déjenme al teléfono que lo escucho mejor. De acuerdo, pues le dejamos a la escucha. Muchas gracias. Puig, que hoy está subiendo 0,31, 16,25 euros por título. ¿Cómo ves a la compañía, Manuel? Bueno, buenos resultados lleva la semana pasada, subidas del 5% que vimos el miércoles pasado ante ese crecimiento en las ventas principalmente y sobre todo pues la parte de fragancias, que es la que más nos sorprendió, diversificación geográfica también muy buena, diversificación de negocio. Al final hemos visto un poco de todo en cuanto a los resultados de este sector, del consumo discrecional o del lujo, ¿no? En cuanto a Burberry, que presentó muy buenos datos, Hermès también, Louis Vuitton sin embargo peor. Bueno, y Puig nos gusta, ¿no? Es uno de los valores, yo creo que ahora mismo Puig, Inditex, ACS sería mi top 3 de empresas del IBEX 35 a tener en cartera, lo venimos hablando en los últimos meses, como digo, y que continúo con esa perspectiva. Ahora mismo Puig
pues está cotizando en una tendencia, en un canal alcista de mínimos y máximos crecientes, está tocando la parte baja del canal alcista, lo cual en anteriores ocasiones ha significado como un punto de rebote. Podemos identificar que en 2025 cada vez que ha tocado esta parte baja, pues ha conseguido rebotar. Ahora mismo, además, se está apoyando en las medias móviles, tanto de corto como de largo plazo, y en la parte inferior de Bollinger, ¿no? Desde aquí, normalmente, cuando vemos este tipo de gráficas, nos suele dar un efecto rebote, ¿vale? Cuando estamos viendo después de esa caída desde la parte alta del canal alcista y estamos en la parte inferior de Bollinger con ese soporte en la parte baja del canal, solemos ver de manera histórica esas subidas, ¿no? Bueno, como digo, resultados que fueron muy positivos, un sector en el que es muy dependiente de los tipos de interés, en el que además nosotros pensamos que Europa podría convertir un nuevo recorte en los próximos meses, en el que Estados Unidos la duda es entre 2 y 3 recortes de tipos. China en principio no va a recortar tipos esta semana, pero sí podría hacerlo en marzo, cuando es esas reuniones de política para definir el crecimiento económico del país. Bueno, pues la verdad es que positivos, y creo que desde aquí la tendencia puede ser alcista. Pues como siempre ha sido un verdadero placer. Hoy terminamos. Antes Manuel Pinto, jefe del Departamento de Análisis de XTB. Ha sido un placer. Gracias, feliz jornada y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, un placer.